llamó la atención la marcha de la diversidad, como la llaman, Sí, no lo vi. del fin de semana pasado, primero por su magnitud inmensa. sí. Todos los periódicos reconocieron que habían dado alrededor de las 70,000 personas y familias ahí reunidas. Lo cual es interesante porque indica un crecimiento de tolerancia y de aceptación a situaciones que el país debe de una u otra manera ir regulando y regulándolas de la mejor manera posible. Pero dentro de la información que se brindó, se destacó que que un candidato presidencial del Frente Amplio, Edgardo Araya, y uno de los precandidatos del PAC, Carlos Alvarado, habían estado en la marcha y además se manifestaron de manera ya muy radical en el sentido que van a la raíz de las cosas, no de extremistas, de que ellos estaban de acuerdo al matrimonio igualitario y todas esas cosas, pero ambos señalaron alguna cuestión relacionada con la izada de la bandera de la diversidad en la Casa Presidencial, a la par de que interrogan a casi todos los precandidatos y candidatos a la presidencia que ya se conocen, donde todos de una u otra manera dijeron que no izarían la bandera, ¿verdad? Ellos, en teoría, manifestaron cierta anuencia a hacerlo. A mí me parece que izar la bandera de la diversidad en la Casa Presidencial no es lo importante. En la Casa Presidencial la bandera que debe otear sobre todas las maneras es la bandera costarricense o el pabellón nacional, la bandera y el escudo juntas. Y en el caso del actual gobierno, que puso esa bandera hace 3 años, ¿verdad?, en un día de celebración similar, solo ese año lo hizo, no lo hizo en los años siguientes, de manera que no fue consecuente. Porque si el gobierno hubiera sido consecuente con su actitud inicial del primer año, hubiera hecho hasta este año la izadita de la bandera de la diversidad. Y de alguna manera recibió una presión nacional de distintos sectores que dijeron no la hace más y no la hizo más, y solo fue el primer chispazo del primer año de gobierno. Con lo cual se pone en evidencia que el uso de la bandera en ese sentido no es lo más importante, aunque desde la práctica presidencial, a mi manera de ver, bien podría hacerse de la misma manera que se hizo, que está izada la bandera ahí del pabellón, ponerse a la par de las banderas, no del pabellón, digamos, banderas de los movimientos que internacionalmente se celebran, el del cooperativismo y cualquier otro, en el día que se hace eso como para darle un realce, en tanto Costa Rica también está comprometido con ese tipo de fechas. Eso a mí no me importaría. Pero me parece que la discusión de si levantan o no levantan la bandera es intrascendente, me parece, porque no hay eso. Y eso se ve también en la inconsecuencia del gobierno, pero además no tiene la capacidad, porque tiene muy pocos diputados, 13, de actuar desde la Asamblea Legislativa forzando o procurando la aprobación de leyes en esa dirección, más fuertes y más igualitarias en el buen sentido de la palabra, y no como se ha venido haciendo. Pero además la fracción del partido Acción Ciudadana tampoco es homogénea en ese campo, de manera que es una situación muy frágil para entender eso. Y desde el punto de vista de la perspectiva del 2018, candidatos, Carlos Alvarado o Edgardo, tendrían que pensar que para ser muy consecuentes con ese tipo de actos deberían tener una gran bancada legislativa, y eso no es tan simple. O abrir un gran debate nacional, un debate nacional permanente con ánimo de ir logrando cada vez más consenso para que legislativamente se tomen acuerdos. Eso es lo que me parece a mí, porque lo demás no tiene importancia, digamos, no es que no tenga importancia, tiene relevancia en el sentido de que más gente se vuelve más tolerante, más abierta, más decidida a apoyar reformas, y sin embargo nuestra sociedad sigue todavía con el yugo de los prejuicios encima. Óyeme, yo estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento, con una brevísima y muy pequeña excepción. Cuando uno habla de tolerancia, debe entender la tolerancia en un sentido amplio. Durante esos desfiles, esas marchas, hay pruebas de una intolerancia tremenda. Es decir, uno siente que el que no está bien es uno. El que está marchando porque o es gay o es lesbiana,
y están clamando por tolerancia, se vuelven intolerantes. Y eso es lo que a mí no me gusta, con toda franqueza, porque yo nunca he tenido problemas con esa diferencia sexual. Tuve amigos, muy buenos amigos, que caminaban por el otro lado y nunca tuve problemas con ellos y siempre fuimos excelentes amigos en diferentes aspectos y nunca tocábamos el tema, ni mucho menos. De manera que no es una actitud de rechazo, en absoluto. No. Sí, ya casi que puedo decir que ni me interesa esa diferencia, los veo iguales. Pero sí me molesta que en determinados momentos los intolerantes son ellos. Bueno, pero y eso es muy desagradable. Pero eso pasa con todo. Yo creo que en todo pasa así, de serio. todo pasa igual. Pero está justificando. No. Yo te voy a decir, veo una experiencia que yo he tenido. A ver. Una experiencia que yo he tenido, que no, voy a hacer como aquel científico norteamericano, ahora se me olvida el nombre, que le preguntaron a una mesa redonda qué pensaba sobre la desigualdad con respecto a las mujeres. Ajá. Entonces dice, bueno, vea, yo nunca he sido mujer, pero toda la vida he sido negro. Y entonces empezó a explicar cómo la discriminación racial tiene sus paralelos con la discriminación de género. Y lo hizo muy bien. Y hubo momentos en que era muchísimo más fuerte. Y lo hizo muy bien y verdaderamente, claro, como es más inteligente que nosotros, entonces lo hizo mejor que lo haríamos nosotros. Pero a mí me ha pasado esto, yo soy afro. Para nadie es un secreto que yo soy afro. Yo soy afrodescendiente. Bueno, sos más negrillo que Luis Guillermo Solís. Bueno, por supuesto. Todos en Costa Rica, ¿qué todos dices somos el afro? Todos tenemos algo. Eso, yo creo que no contaba en el barrio del Carmen había tantas Carmen, que había Carmen Chusila, Carmen Brenes, mi mamá se llamaba Carmen la Negra. En mi familia, algunas tías mías y mi abuela paterna tenía un pelo bastante encrispado, casi. Sí. Y ahí debía haber algún negrito atravesado en algún lado. Es que casi todos los Perdón. familias hay por algún lado algún problema. Me ha tocado en el curso de mi vida, en la academia y en otros lugares, enfrentarme no al racismo blanco, porque pero en Cuba era abundantísimo y sigue siendo. Sí, Uno es muy de los evidente. fracasos de la Revolución Cubana es que eso no lo ha resuelto. Sí, así es. Ni de lejos. Es fuertísimo el racismo. En este momento, en Cuba, la discriminación, la racial, es tal y como era cuando Batista era rey. Bueno, eso iba, toda la vida ha sido así. En eso. Pero Sí. Qué curioso. yo cuando veía eso allá decía, bueno, yo soy tico, que se entiendan ellos cuando yo me vaya, igual que de muchas cosas. Ahora no lo diría porque yo creo que me he vuelto más cosmopolita, más universal en el pensamiento y yo no diría, bueno, estos son otro pueblo, eso no lo diría de nadie. Yo no hago genocidio mental. Pero en Costa Rica, está bonita la frase. En el seno de las organizaciones afrodescendientes se me discrimina. E incluso... ¿Cómo? Sí. Y no lo digo con amargura porque pero explícamelo. me muero de risa con eso. Y entonces, por ejemplo, en la campaña, cuando yo fui candidato a rector, mi oponente era afro, pero más negro que yo. Ajá. Y entonces hubo una consigna antiblanca contra mí entre algunos. Eso lo tengo bien claro, me parece muy idiota. Y entonces, cuando hablan de los escritores, entre comillas, que somos todos, ¿verdad? Negros de Costa Rica, a mí nunca me mencionan. Yo recuerdo en una campaña estudiantil, creo que era Jania Franceschi, la candidata de la izquierda, que era una muchacha con características afro, ¿verdad? Iba acompañada de Víctor Maumora. ¿Víctor? Maumora. Entonces... ¿Portugués? No, hijo de un tico. Sí, pero quiero decir, de origen portugués. No. Vamos. Tico. Pero digamos, su abuelo era golfiteño, digamos. Pero digamos,
en el fondo, la reacción contra esa papeleta estudiantil era que era una mujer, que era afro y que iba acompañada de un chino. Ya. Es decir, era el racismo puro a nivel estudiantil. Claro. Hablando de racismo en la universidad. Destilado. Sí, claro. Y una última te la voy a contar porque es cómica. Y a mí no me produjo ninguna molestia porque me di cuenta de que así es. Hay una feria del libro en Costa Rica, bueno, a ese año, como siempre, una feria del libro, e invitaron, por cierto, lo irrespetaron mortalmente, lo que le hicieron a ese señor es inmundo, pero ahora explico y diré por qué. A Walcott, el premio Nobel caribeño, de poeta. A este señor yo lo había conocido personalmente en circunstancias muy particulares. Yo he tenido ese honor y era un hombre afable, generoso, cortés. Verdaderamente era un gusto relacionarse con él. Ya era el premio Nobel y en un momento dado me tocó pedirle que viniera a Costa Rica y ahí se han creado las condiciones para que viniera y lamentó mucho no poder hacerlo porque en ese momento se estaba montando en Broadway una obra suya y claro, era entendible. Claro. Entonces ahora resulta que en esta feria del libro lo traen como la estrella. Ya habían pasado unos añitos y venía en silla de ruedas. Entonces el negro Fernando Durán se dirige a la Feria del Libro con el propósito de saludarlo y cuando entra rodeado de negros costarricenses, no me dejaron saludarlo. y bueno, pero te digo, fue una cosa evidente de que no, era el invitado de los negros y eso me pareció una forma, una actitud racista y ahí estaban involucrados algunas personas. Fíjate que muy importantes del grupo afro. Sí, claro. Fíjate, Entonces, qué interesante. Yo tengo que decir que yo, muy niño, fui muy racista. Qué interesante. Yo me crié en Limón. En la zona blanca. No, ¿qué zona blanca? Espérate. No. Todo eso No, me estoy interesa. preguntando si en la zona blanca. No, espérate. te En la cuento. zona gringa más todavía. Mi mamá era, en ese sentido, muy pipi, muy conservadora por Escalante. Entonces, ella quería que me pusieran en la escuela de la zona, que era la de los gringuitos. Y mi papá, que era lo más liberal del mundo y democrático, nada de eso. Usted va para la escuela pública en Limón, ahí, para que conozca a sus amigos y tal y cual. Bueno, por supuesto, dominó él. Raro, porque normalmente domina la mujer, pero dominó él y me pusieron en la escuela pública. Y en la escuela pública yo era el único blanco. Y yo llegaba a la casa a ver cómo me hacía negro, porque detestaba, cómo era eso tan raro. Yo qué carajos tenía, cuando me llevaban a almorzar a una casa, esa limpieza, esa forma tan encantadora de las amas de casa, negritas, ¿verdad? Que la gente no tiene ni idea, se dice sucio, mentira, es lo más limpio que yo recuerdo. Y me acuerdo que mi papá me decía, carajo, a usted solo le falta untarse betún. Pero fue un periodo largo, es decir, hasta tercer año que nos vinimos a San José, yo entré a la escuela Buenaventura Corrales, y entonces ahí no había nada más que un negrito. Afirmó el racismo. Sí, pero qué curioso, ¿verdad? Claro, no. Cómo son efectos puramente coyunturales, ¿verdad? Lo que te pone, y sobre todo cuando no tienes una forma todavía intelectual de pensamiento sólido, son reacciones emocionales, ¿verdad? Ahora, uno tiene, no hay duda de que yo detestaba a los blancos. uno no puede eludir el ambiente, Claro lo que el ambiente le da a uno y lo forma. ¿verdad? Yo estuve en Limón en el año 66, 67, finales del 66, principios del 67.
como estudiante en una actividad de izquierda que había ahí del Partido Comunista, donde habíamos un grupo de jóvenes haciendo una trocha para que se metieran unos campesinos en una zona y crear ahí un barrio que después se creó. En ese periodo que estuvimos, a mí me tocó estar como un mes y medio, ya no recuerdo bien los detalles, si menos o más, pero bastantes días. En ese periodo yo sí vi, no me acuerdo si sufrí, pero sí vi y sentí racismo negro contra los blancos. En Estados Unidos estoy hablando del año 66, 67, ¿verdad? Finales del 60. Y uno lo sentía. Y eso que yo, digamos, estaba bien formado en una cultura no racista totalmente, porque yo sí fui educado en eso, pero de todas maneras yo sí sentía ese sentimiento cuando íbamos a comprar una pulpería o algo así. El tiempo que yo viví en Nueva York, que fue bastante larguito, el racismo de los negritos era tremendo contra uno, al extremo de que una vez que había ido por Harlem a manejar a alguien y venía de regreso porque tenía una cuestión en el pabellón que era de smoking y tenía que comprar unos zapatos de charol porque no los tenía en ese momento. Y venía por Harlem y paré en una zapatería. No tenés idea, las caras, y no me atendieron. Sí, nada, ni me volvían a ver. Y cuando salí, había 14 negritos encaramados en el carro. Que yo no hallaba ni qué hacer. Sí, yo no sé en este momento, porque ahora tuvieron un presidente negro, pero en ese tiempo era algo que se sentía uno mal, es decir, se sentía uno acomplejado con su color. Es que hay algo, quienes estamos en la frontera, como es mi caso, uno dice, bueno, yo no soy blanco, no soy negro, entonces algo pasa, pero bueno, eso no es problema. Pero siempre uno se encuentra que cuando hay motivos legítimos para que un grupo reivindique su reconocimiento, siempre hay un sector de ese grupo que se va al extremo. Sí. Ese es el punto siempre. Y ahí uno vemos como los musulmanes, ¿verdad? Actualmente existe un prejuicio con respecto a los musulmanes, básicamente porque hay un sector musulmán que se ha ido al extremo de lo que nosotros creemos que es la posición correcta, ¿verdad? Y el catolicismo. Y entonces, no pensamos que hay en otras religiones, en otros grupos, posiciones semejantes. Yo estaba viendo el otro día cómo fue que los protestantes daneses y noruegos aniquilaron a los católicos de Islandia en un momento dado. El último obispo católico de Islandia lo ahorcaron con los hijos en una... Y acordate las broncas en Irlanda del Norte, ¿verdad? Eso era tremendo. Pero eso horroroso. Uno dice, bueno, que eran de una de estas grandes iglesias protestantes y acabaron con el catolicismo en Islandia de una manera brutal, genocida. Es decir, podemos hablar del genocidio católico de Islandia. No hubo obispo en Islandia sino hasta hace como 15 años o algo así, que luego ya con la tolerancia natural de esa sociedad actual, pues la iglesia, el catolicismo se expresa. Y dice uno, bueno, es que eran nórdicos, blanquitos, claro. sin mácula. Teutones. Pero como dice Vladimir, esos blanquitos originalmente eran negros. Viniendo a la América Latina. En América Latina, todavía yo, muy jovencito, lo sentí. Colombia era un catolicismo cerrado, tremendo, durísimo. Y al extremo es que mi suegro decía que es que Colombia tiene un montón de gente que dice que es un catolicismo de curato, que dice siempre lo mismo, no hay que comer carne de gato. y de veras, en ciertos sectores uno sentía
El divorcio, Dios libre, eso era un pecado Es uno de mortal. los últimos países en establecerlo. Sí, ahora no. Igual que en Chile. Ahora son muy liberales. Ese ya son razonables, digamos. Pero hubo una época muy larga en que era un modelo de Pero horrorosamente. volviendo al planteamiento que hacías de la intolerancia de algunos. Ajá. ¿no? Lo más importante es que uno sea tolerante. Sí, pues claro. No, y saber que hay otros ultra intolerantes, no importa, Sí, sí. ¿verdad? Si uno es más tolerante y contribuye de alguna manera a que seamos más tolerantes, esos otros intolerantes tienen que irse reduciendo o Sí, abriendo sí, así es. a aceptar su condición y aceptar la condición de los otros. Sí, sí. Si no, no funciona. Sí, no, de acuerdo. de En el acuerdo. inicio del Eso programa- es parte de la tolerancia. En el inicio supuesto. del programa Claro. hiciste un Entender a los enfoque, intolerantes. un enfoque político del asunto. Me recordé unas declaraciones recientes del actual presidente de la Asamblea Legislativa, donde dice que él no va a detener el debate, pero y él está en contra del matrimonio. Eso me pareció a mí muy importante. Estuvo bien como lo dijo, pero señaló una cosa que hay que tomar en cuenta, porque ahí no estaba, ahí si no está equivocado, entonces estamos en un problema. Que hay una gran cantidad de diputados no religiosos que Sí. están en su posición. Sí, claro. Entonces, bueno, ahí es donde Incluso yo quiero... comprometió en ese sentido a diputados del propio Frente Amplio y mencionó Sí, sí, a sí. que ha sido sacerdote. Sí, sí, sí. Ajá. Claro, que estaba con ellos. Sí, sí, entonces Sí, claro. casi que es un deber ponerle atención al asunto, ¿no? Sí, claro. Como ciudadanos, como electores. Bueno, no es cuestión de decir que son los diputados cristianos. No, No, estamos de acuerdo. ¿verdad que sí? Ahí hay un ámbito más amplio. hay una sombra más amplia. Sí, claro. Bueno, dicen que hay que aterrizar. ¿verdad?